Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión quiero que conmigo aprendamos acerca de la vida de Sansón. En esta ocasión vamos a estudiar 7 errores que cometió Sansón a lo largo de su historia. En este video quiero que me acompañes, que podamos aprender acerca de los errores de la vida de Sansón y que podamos poner en práctica los principios que vamos a aprender en este hermoso video. Acompáñame en este video. Dios te bendiga mucho. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Yo soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un breve estudio y análisis acerca de la vida de un personaje muy reconocido en la Biblia. Este personaje fue un juez que Dios levantó en un tiempo tormentoso donde el pueblo hebreo todavía no contaba con la presencia de los reyes. Este juez es muy conocido en la historia de Israel, en toda la Biblia y en esta historia presente. Estamos hablando y vamos a hablar acerca de Sansón. Vamos a hablar acerca de 7 errores que llevaron a Sansón al fracaso. 7 errores que llevaron a Sansón al fracaso. Y quiero que a través de este video pues usted me acompañe, analicemos este caso, la vida de este juez que Dios levantó para libertar al pueblo que estaba en una transición de salir de la esclavitud hasta establecerse en la tierra prometida, la tierra de Canaán, tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que por mano de Moisés, pues Dios iba a entregar esta tierra a su pueblo escogido. Una vez Moisés muere, entonces a Josué, su sucesor, le dan lo que es la encomienda de que él sería quien entregaría la tierra a las 12 tribus de Israel. Una vez establecido en Israel, vemos que en el capítulo 24 de Josué se despide. Josué, como todo mortal, muere a la edad de 110 años. Y Josué, reunido junto a sus hijos y a todo el pueblo de Israel, dice una de las frases más famosas que encontramos en la Biblia, y es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Literalmente lo que Josué le está diciendo es: ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros desde que nos sacó de la tierra de Egipto, desde que estuvimos vagando 40 años en el desierto por nuestra propia desobediencia, y ninguna de las promesas que Dios había prometido al pueblo, ninguna dejaron de suceder, todas se cumplieron en su tiempo. Ahora bien, yo le instruyo a ustedes que sigan sirviendo a Dios. No sirvan a dioses falsos, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes deciden si quieren servir a Dios. Ahora, mi casa y yo, cuando habla mi casa, yo está diciendo yo, mis hijos y los hijos de mis hijos, mi descendencia va a decidir, y hemos decidido servir a Jehová, al Dios eterno. Josué es un personaje muy importante en la historia de Israel. Recordemos que en Números capítulo 14, Moisés envía a Josué junto con Caleb y 10 príncipes más a recorrer la tierra de Canaán antes de ir a conquistarla. Eran 12 príncipes que iban a ir a reconocer la tierra, cómo era la persona que vivían en esa tierra, cómo era el ambiente, cómo eran los frutos, o sea, iban a hacer una inspección. ¿Qué sucede? Cuando regresaron a darle informe a Moisés y a todo el pueblo, dice la Biblia que 10 de ellos, 10 de los príncipes, hablaron bien de la tierra en cierta medida, porque dijeron: ciertamente la tierra que nos ha prometido es una tierra que fluye leche y miel. Pero vimos ahí a gigantes descendientes de Anac, y a nuestro parecer parecíamos como langosta delante de ellos. Es entonces cuando Josué entra en escena junto con Caleb y le dice: ciertamente es verdad lo que dicen. Hay gigantes en esa tierra, pero ya Dios nos ha dado la tierra por heredad y nosotros nos lo vamos a comer como pan. Por esa iniciativa de Josué y Caleb, contraria a los de los 10 príncipes anteriores, Dios le dijo que Josué y Caleb entrarían a la tierra prometida. Sin embargo,
toda la generación de 20 años hacia abajo, 20 años hacia arriba, no entraría a la tierra de Israel, a la tierra prometida, exceptuando Caleb y Josué. Es ahí cuando Josué entra en escena, es ahí cuando Josué nunca se despega de los talones de Moisés, recibe el llamamiento de Dios de que él sería que estaría introduciendo a los hebreos en la tierra prometida. Entonces pasa el tiempo y ya Josué está viejo, ya Josué va a partir, ya Josué va a morir. Entonces cuando dice estas famosas palabras que hemos cantado, que hemos predicado y que nos han enseñado, de que mi casa y yo serviremos al Eterno, a Dios. Una vez Josué muere, en el libro de los jueces, al inicio, dice el escritor, que hubo un tiempo en que no había reyes, no había un líder que pudiera guiar a los hebreos. Entonces Dios se vio en la obligación de levantar jueces. Los filisteos, cada vez que los hebreos sembraban, ellos iban y cosechaban todo lo que hacían ellos, los filisteos lo destruían. Entonces Dios levanta jueces. Dentro de esos jueces encontramos el personaje del cual vamos a hablar en este video. El personaje es Sansón. Vamos a hablar acerca de 7 fracasos, no 10, 7 fracasos que tuvo Sansón a lo largo de su vida. Sansón desde su nacimiento fue apartado para Dios. Fue un niño que fue como otros hombres de Dios anunciado por un ángel. Y el ángel le dijo a sus padres: este niño será nazareo, por lo tanto no podría beber vino, sidra, no podía comer cosas inmundas, no podía acostarse con mujeres de otra nación, no podía cortarse el pelo, porque la señal de la fuerza que tendría Sansón era el pelo, no cortarse el pelo. Claramente aclaro, la señal no está, la fuerza de Sansón no estaba en su pelo. El pelo es una señal física de lo que Sansón tenía que cumplir, que era el mandamiento de Dios. Sansón es conocido como un hombre que gozaba del atributo de tener grande fuerza. Sansón en su vida causó muchos estragos al pueblo de los filisteos. Dios lo levantó como protector del pueblo hebreo en contra de los filisteos, que por muchos años, por 40 años, había azotado al pueblo hebreo. Pero ¿qué pasa? Sansón representa al joven sin carácter. Sansón representa a ese joven, ese hombre que tiene los dones, que tiene el ministerio, pero que no ha madurado en Dios. Por lo tanto, toma en poco lo que Dios le ha entregado. A Sansón se le dio una misión que era proteger al pueblo hebreo. Pero vemos que a lo largo de sus años, Sansón, escúcheme que me equivoque, los nombres se parecen un poco. Sansón vivió prácticamente como le dio la gana. Sansón no obedecía a sus padres. Sansón no obedecía a Dios. Sansón no se sometía a la voluntad de Dios. Sansón aprovechó los dones y ministerio que Dios le había dado a él para proteger al pueblo, lo usó para su beneficio propio. Por eso, vamos a estudiar, vamos a ver 7 fracasos que tuvo Salomón a lo largo de su vida. Quiero que me acompañe en este video. Lo primero es que entendemos y vemos en la Biblia, es que el primero dentro de los 7 fracasos es inclinación por las mujeres que no pertenecían a su nacionalidad. Sansón se inclinó por las mujeres que no eran de la nación de Israel. Y si hay algo que Dios dejó claro desde el principio, en Levítico 11:44, Moisés escribe: vosotros seréis santos porque yo soy santo, dice Dios. Israel era un pueblo apartado para Dios, un pueblo de reyes y sacerdotes. Y dentro de las prerrogativas y principios y mandamientos, reglamentos que tenía el pueblo hebreo, era que sus hombres no podían mezclarse con mujeres de otra nación. A Sansón se le dijo desde niño que no podía mezclarse con mujeres de otra nación. Y es por eso que nosotros insistimos en este tiempo a los jóvenes que tienen que saber con quién se van a emparejar, porque una mujer que no está dentro del propósito de Dios para con tu vida puede dañar tu ministerio, como sucedió con este hombre llamado Sansón.
Repito, un joven, un hombre, podemos llamarlo un joven porque era un joven, era una persona que gozaba de juventud y de vigor, pero se inclinaba siempre a las mujeres de otra nación. Sansón no entendía que él tenía la responsabilidad y el deber de allegarse a una mujer hebrea. De hecho, cuando él le dice a sus padres, mira, quiero que hablen con los padres de aquella chica de otra nación, porque quiero casarme con ella, sus padres le dicen, ¿es que acaso no hay mujeres en Israel? Que tienes que buscar mujer en otra nación. El primer fracaso que tuvo Sansón fue mirar mujeres que no eran de su nación. ¿Y qué tenía de malo eso? Tenía de malo que Dios le dijo al pueblo que no podía emparejarse con mujeres que no son del pueblo. Y punto. Cuando Dios dice algo, hay que obedecerlo, porque Dios sabe por qué lo hace. Porque las mujeres que no son del pueblo de Dios inclinan el corazón del hombre. Inclinan el corazón del hombre de Dios hacia ella por un asunto espiritual y por un asunto ya fisiológico, que más luego estaremos hablando de eso. El segundo fracaso que tuvo Sansón a lo largo de su vida es que manipuló el cuerpo de un león muerto. Y si algo se le dijo a los padres era que Sansón, como era nazareo, dicho sea de paso, una persona nazarea era una persona que se guardaba para Dios, tenía ciertos límites que no podía traspasar por el hecho de que se guardaba para Dios, como era el hecho de no cortarse el pelo, no beber vino, no tocar persona, bueno, cuerpo muerto. El hecho es que Sansón en una ocasión ve un león muerto, pasa, cuando regresa ve que en el vientre del león hay un panal de miel y él toma del panal de miel y come. De hecho, de ahí salió un famoso refrán que luego lo utilizó para pelear contra los filisteos. El hecho es que Sansón violó otro principio y era que tocó un muerto, un animal muerto. Automáticamente, como nazareo, él quedaba descalificado de su nazareato. Nazareato es que se dice. Quedaba descalificado porque Dios ya había prohibido que él no tocara cuerpo muerto porque quedaba inmundo. Era inmundo en ese tiempo, en el tiempo que existían los sacrificios todavía de cordero, estaba el templo en pie, o el tabernáculo en este sentido. Sansón debió guardarse para Dios. Sin embargo, no le importó el mandamiento de Dios, comió de un animal muerto y violó el segundo principio, y Dios lo estaba mirando. Lo tercero que hizo Sansón cometió un pecado de impureza. Sansón, sabiendo que se guardaba para Dios, que era un hombre que tenía que guardarse para Dios, cometió pecado de impureza. Vemos a un hombre que tenía una fuerza descomunal físicamente hablando, pero un hombre que no tenía la suficiente fuerza y capacidad para controlar su espíritu. Y más adelante el rey Salomón escribiría que más fuerte es un hombre que conquista su espíritu que aquel que conquista naciones. Escuche bien, más fuerte es un hombre que conquista su espíritu, que tiene carácter, que tiene dominio propio, que aquel que es capaz de conquistar todo un reino. Esto no es el caso de Sansón. Sansón, siendo un hombre que tenía la unción de Dios, que el Espíritu de Dios venía sobre él y tenía una fuerza descomunal, Sansón no pudo aguantar el deseo de poder acostarse con una ramera. Pablo habla más adelante en una de sus cartas que aquel que une su cuerpo a otro, un mismo cuerpo es un ejad. En hebreo la palabra ejad es uno y único, una unidad inseparable, como es Dios de Cristo, como es el Espíritu Santo con nosotros, como es la pareja, son ejad, son uno, ya no son dos sino uno. Entonces al Sansón unirse con una prostituta, tuvo en poco el ser el recipiente donde el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Esto es catastrófico, mis amados hermanos y amigos, que teniendo, como dice Pablo, pero tenemos esta gloria en vaso de barro, para que se vea que el poder no
no depende de nosotros, sino de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, por eso tenemos que guardarnos para Dios. Y Sansón toda su vida tuvo su vida en desobediencia delante de Dios. Vivía como le daba la gana, y esto es peligroso, mis amados hermanos, porque cuando Dios te dice algo, tienes que obedecerlo. Cuando Dios te prohíbe algo, si Dios dice que no, es no. Pero Salomón, como Sansón, wow, Dios bendiga a Salomón, pero Sansón no tuvo la capacidad de poder guardarse para Dios. Catastrófico. Un hombre que libertaba, que tenía fuerza descomunal físicamente, lo vemos que se está acostando con una prostituta. Esto es terrible, mis hermanos, terrible. Toda la vida de Sansón fue una vida de desobediencia. El cuarto fracaso que vemos en Sansón es que participó de un banquete con los enemigos. La Biblia dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno está en los caminos de Dios, uno es santo. Santo viene de la palabra hebrea kadosh, kadoshim, que significa apartado. Y yo me hago una pregunta en este momento. ¿Qué hace Salomón compartiendo banquete con los enemigos? Primero, no podía, porque como era nazareo no debía comer cosas impuras. En esos banquetes paganos, toda esa comida era sacrificada a su dios Dagón, que era el dios que adoraba a los filisteos. ¿Qué hacía Sansón comiendo del banquete de los enemigos? ¿Qué comunión hay entre Dios y Belial? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pasaba por la cabeza de Sansón? ¿Qué pasaba por la cabeza de este joven que no hacía caso a los consejos y los mandamientos que hacía Dios? ¿Cómo vemos a Sansón disfrutando de un banquete del pueblo que está agobiando a su pueblo natal, que son los hebreos, que son los israelitas? ¿Qué comunión hay entre nosotros que estamos apartados para Dios y el mundo? ¿Qué tengo yo que buscar en las fiestas paganas del mundo? ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Pero vemos a este hombre que no hacía caso a la palabra de Dios. Toda la vida de este hombre fue una vida de fracaso, de desobediencia a Dios, de rebeldía a los mandamientos y preceptos de Dios. Lo repito y lo seguiré repitiendo. Es el vivo ejemplo de un hombre, una mujer, un joven que tiene dones, ministerios, pero que no tiene carácter. Y el Espíritu de Dios vino a esta tierra a crear el carácter de Cristo en nuestras vidas. No solamente te vino a hacer brincar, a hacer saltar, fuego por aquí, fuego por allá. Eso no es necesario en parte. En cierto lugar sí, en cierto momento sí. Porque el Espíritu Santo va a descender de acuerdo a la necesidad que tenga la persona en ese momento. Si te puede hacer llorar, llora. Si te puede hacer brincar, brinca. Si te puede hacer saltar, pues en ese momento tú necesitas eso. Pero lo primordial, lo principal del Espíritu Santo es crear el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Cada día tú tienes que parecerte más a Cristo. No a Moisés, no a Elías, a ningún personaje bíblico. Cada día el Espíritu Santo va trabajando en tu carácter. ¿Para qué? Para que tu carácter sea moldeado de acuerdo a la imagen de Cristo. Pablo lo dijo de la siguiente manera: hasta que crezcamos a la medida de la estatura de un varón perfecto, cuyo fin es Cristo. Pero ese no era el caso de Sansón. El quinto fracaso que vemos en la vida de Sansón era que se enamoró de Dalila. Ay, Dalila, tanto que hay que hablar de Dalila, pero más hay que hablar de Sansón. Porque aquí el problema no fue Dalila, el problema fue la falta de carácter y de discernimiento de Sansón. Sansón se enamoró de una filistea. No solamente filistea, porque Dalila no solamente era filistea de nación, sino que trabajaba para los filisteos. Y fue un instrumento que utilizaron los enemigos para derrotar y acabar con Sansón. Sansón se enamoró perdidamente de Dalila y olvidó su propósito. Tengamos mucho cuidado en este caso. Dios nos llamó con propósito. Romanos 8:28 dice el apóstol Pablo que para los que amamos a Dios,
todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Con qué propósito nació Sansón? Con el propósito de defender a Israel como juez, alguien que juzgaba y defendía los intereses de Dios y del pueblo de Israel. Pero vemos que se desvió de su propósito. ¿Para qué? Por causa de una mujer que ni siquiera era del pueblo hebreo como Dios manda. Terrible la vida de Sansón, terrible. Qué bueno que existen estos escritos para que los jóvenes y los hombres de ahora entiendan la importancia de tener carácter y de madurar en estos caminos, porque una mujer que no es de Dios, no solamente una mujer, en este caso fue una mujer, pero en nuestro caso puede ser el trabajo, puede ser cualquier diversión, cualquier cosa puede desenfocarnos, puede sacarnos del propósito de Dios. En este caso fue Sansón con Dalila. Se enamoró perdidamente, olvidó a Israel, mientras los filisteos quemaban los campos, acababan con la cosecha de Israel. Sansón estaba en las piernas de Dalila. Las piernas de Dalila, olorosas, suaves. Se dormía en las piernas de Dalila. Y fue el instrumento que utilizó el enemigo para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Porque los filisteos se preguntaban, pero ¿de dónde venía la fuerza de Sansón? ¿De dónde venía esa fuerza que de repente lo destruía? Sansón destruyó, mató 10,000 filisteos con la quejada, con lo que quedaba de la quijada de un asno. Lo mató. Cargó con la puerta de Gaza y la montó en una montaña. Cuando él quería, tenía a los filisteos a coger el monte, como decimos aquí, pero cuando él se enamoraba, se olvidaba de su propósito. Dalila fue el instrumento que utilizó el enemigo, para destruir a Sansón, para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que le voy a leer en Jueces capítulo 16 versículo 20. Escuche lo que dice. Esto es triste. Varias veces Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu fuerza, dime de dónde viene tu fuerza. Y Sansón le decía: si me amarran con hilo, o le inventaba cualquier cuento y no era. Y Dalila se puso triste y Sansón se acongojó hasta que le descubrió el secreto. Desde niño he sido nazareno, si me cortan el pelo pierdo mi fuerza. Repito, del pelo no descendía la fuerza, sino de la obediencia al secreto de Sansón. Fíjese que dice este versículo, Jueces capítulo 16 versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto es triste. Pero ya Sansón no se había dado cuenta que Dios se había apartado de él. Qué triste, qué triste. Porque creemos que podemos engañar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembre, eso segará. Toda la vida de Sansón fue sembrando desobediencia, como dice el apóstol Pablo, sembrando para la carne. Y el que siembra para la carne cosechará muerte, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Sansón pensaba que jugando con Dios y tratando de engañar a Dios, iba a tener éxito en su vida. Pero vemos aquí que Sansón ni siquiera tuvo el discernimiento necesario para entender que ya Dios no estaba con él, que ya el Espíritu de Dios lo había abandonado hace rato. Varias veces los filisteos intentaron, mientras él dormía, atacarlo y destruirlo, pero Sansón rompía las cadenas, rompía el hilo, se levantaba y destruía a los filisteos, pero ya Dios se había cansado de Sansón, de la desobediencia de Sansón, de la falta de carácter de Sansón, de la falta de valor que Sansón no le dio a los ministerios, al don y al llamamiento que Dios había hecho con este joven. Sansón, los filisteos sobre ti, no te preocupes, saldré otra vez como otras veces y lo voy a destruir. Y cuando Sansón
Él no se había dado cuenta que ya su fuerza no estaba con él. Y me imagino yo que empezó a pelear, pero veía, pero algo está pasando. No me siento como antes. Y era que la Biblia declara que Sansón no se había dado cuenta que Dios lo había abandonado. Ten mucho cuidado, mi amado hermano y amigo que me escucha, de pretender que mientras pecas, vas a engañar a Dios. Dios se puede apartar de ti en cualquier momento. La Biblia dice en Gálatas 5:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tengamos mucho cuidado de perseverar en el pecado. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Una cosa es que la gracia abunde donde hay pecado, y otra cosa es que en medio de ese pecado nosotros nos enfrasquemos en ese fango de pecado. Le llegó el momento a Sansón. Yo no quiero imaginarme el momento en que este hombre no pudo destruir a los filisteos. La burla de sus enemigos. No permita que el enemigo se burle de ti. Eso le pasó a Sansón por no someterse a Dios, porque Santiago 4:7 declara, someteos pues a Dios, resistid al mal y Él huirá. Pero ¿cómo Dios puede ayudarte si vives una vida de pecado? Una vida de desobediencia, sin darle carácter al llamamiento, a los dones que Dios ha puesto en tu vida. Vamos a entrar al sexto fracaso de Sansón en su ministerio, y es: cambió el ministerio de juez y libertador por un amor efímero. Cambió su ministerio de juez y libertador por un amor efímero. El verdadero amor es Dios. Jesucristo dijo en una ocasión, todo aquel que no deja padre, madre, hijo, esposo, amigo, lo que sea por mí, no es digno de ser mi discípulo. Al parecer Sansón no era digno de eso que Dios había depositado. Y no es que Dios no lo amara, no es que Dios no lo viera como un hijo compasivo, como un padre ve a un hijo. Dios lo miraba, pero Dios es santo y es justo y no puede permitir que esa falta de carácter y desobediencia sea premiada con el florecimiento de los dones. En el caso de Sansón, con la fuerza que mantenía. Cuídate, amigo, cuídate, hermano. Cuídate de que te puedas desviar de los caminos de Dios por un amor ficticio, por un deleite ficticio, por un propósito fuera de la voluntad de Dios, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es tener éxito en algo que Dios no nos ha llamado. Repito, lo peor que nos puede pasar a nosotros es tener éxito en algo que Dios no nos ha llamado. Y te dejo con otra frase: lo peor que le puede pasar a una generación es que Dios esté moviéndose por un lado y tú estés caminando por otro. Aprende a discernir por dónde Dios se está moviendo. Cambió su llamado y su cargo de libertador por un amor que al final le causó la muerte. Y entramos al séptimo principio, y es: Sansón pensó que Dios todavía estaba con él. No, aunque acabamos de hablar algo parecido, Dios no puede habitar donde está el pecado. En una ocasión, a través del profeta Jeremías, le dijo al pueblo de Israel: no se ha cortado mi mano para salvar, no, ni mi oído para escuchar. Es que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho brecha entre ustedes y mí. Cavaron para sí cisternas rotas y me dejaron a mí fuente de agua viva. Dios está en el negocio de bendecirte, de prosperar tu vida, tu ministerio, tu casa, tus amigos, que tú seas un enlace y un ente de bendición. Pero eso se va a lograr cuando tú andes en desobediencia. Cuando tú andas en obediencia, cuando tú andas en desobediencia, todo te sale mal. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, hasta con sus enemigos le hace estar en paz. Sansón pensaba que Dios estaba con él. Dios lo había abandonado. Los filisteos lo tomaron como burla, lo llevaron a su templo, lo amarraron de pie y cadena, lo pusieron a
como escarnio, se burlaron de él, porque es lo que hace el enemigo cuando tú eres desobediente. Mira qué pasa, mire, yo quiero que tú entiendas esto. El enemigo te presenta el cebo, la carnada, para que tú caigas. Cuando tú caes, entonces es el mismo enemigo quien te acusa. Y quiero que tú sepas esto porque tus amigos que no son cristianos te van a incitar a pecar, te van a incitar a hacer lo malo, diciendo que tú no estás en onda, que tú no quieres acompañarlo, que tú no eres amigo de ellos, para que una vez tú caigas, ellos mismos van a hacer lo que te van a acusar. Y tú no eres el siervo de Dios. Sansón, después que lo engañó el enemigo a través de esta mujer, se volvió la burla de los filisteos. Lo primero que hicieron fue que le sacaron los ojos, lo cual indica, escucha bien, indica la ceguera espiritual. Lo primero que hace el enemigo para hacerte caer es cegarte los ojos del entendimiento. Cegarte los ojos del entendimiento es el primer trabajo del enemigo para que tú no puedas ver más allá de lo que es evidente. Te ciega espiritualmente para que tú no puedas discernir que por ese camino que tú estás caminando, que eso que estás haciendo no está dentro de la voluntad de Dios. Y una vez tú caigas en la trampa de eso, ser escarnio de ti. Sansón perdió el discernimiento desde que empezó a desobedecer las órdenes y mandamientos de Dios. El sacarle los ojos literalmente no es más que la visión física de algo espiritual, la ceguera espiritual en la que vivía Sansón. De hecho, puede que tú que me estás escuchando crea que puedes engañar a Dios, que estás pecando y estás ciego. Y simplemente porque no has visto los juicios de Dios en tu vida, piensa que Dios no te está mirando. Pero algo bueno salió de toda esta oscuridad. Y es que Sansón, estando ahí, se humilló. Sansón habló con Dios, le pidió perdón, se humilló y le dijo: Dios mío, no permitas que se sigan burlando de mí, de ti, de mi pueblo. Había un niño cerca y él le dijo: ponme donde están las columnas. Sansón se colocó donde estaban las columnas del templo. Había una gran fiesta a su dios Dagón. Sansón oró y le dijo: Dios mío, devuélveme tu fuerza, que tu espíritu vuelva sobre mí. Quiero morir, pero quiero matar, destruir a todos estos filisteos que se burlaron de ti, de mí, de mi pueblo. Y Dios es tan compasivo. Dios es tan compasivo que permitió que su espíritu volviera a él. Y dice la Biblia que Sansón empujó las dos columnas que eran las piedras angulares del templo. Y dice que juntamente con ellos murió Sansón. Y dice que ese día murieron más filisteos que todo lo que había matado Sansón a lo largo de su vida como juez y libertador. Y así termina la historia de un joven, un hombre, cuya fuerza ha sido mitos, leyendas. De hecho, la historia de Hércules griega es inspirada en esta historia hebrea de Sansón. Un mito, una leyenda, Sansón conocido por todo el mundo. Murió trágicamente, pero murió redimido por Dios. Dios pudo escuchar esa última oración y Dios perdonó el pecado de Sansón. ¿Qué podemos aprender? Porque de toda la historia podemos aprender algo. Primero, no juguemos con los dones de Dios. No juguemos con el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. No juguemos con el llamamiento de Dios. Segundo, sometámonos a Dios al 100%. Hagámosles caso a los consejos y la palabra de Dios para que nos vaya bien. Tercero, aprendamos a tener carácter. Está bien brincar, está bien saltar, está bien andar profetizando, está bien gritar. Pero el principal propósito del Espíritu Santo, como dije ahorita, es que el Espíritu de Cristo habite en nosotros. No hay otro propósito principal. Vino a dar poder, sí, pero es el poder de someternos a Dios y ser testigo en las naciones a través de nuestra vida. Sanar es bueno, pero es parte del evangelio, no es el evangelio completo. Predicar, profetizar es bueno, pero no, eso es parte del evangelio. Aprendamos de la vida de este hombre y aprendamos a tener carácter para que Dios jamás nos abandone
como hizo con este joven. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta un próximo video.